Llegado a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para la presente sesión los siguientes documentos. Tenemos un reemplazo por esta sesión de la diputada señorita Carol Cariola por la diputada Maricela Santibáñez, que se encuentra presente. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República. Presenta urgencia de discusión inmediata para el proyecto que establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal, que se encuentra en tabla de la sesión de mañana. Proyecto iniciado en moción, modifica la Carta Fundamental para agregar como causal de pérdida de la ciudadanía la condena por delitos cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se excusa al señor ministro de no poder asistir a la sesión de hoy por tope de agenda, pero sí se confirma la asistencia telemática del señor subsecretario de Justicia, quien asistirá acompañado por el abogado de la División de Reinserción Social, señor Raúl Schonthaler, y del abogado de la División Jurídica, señor Mario Araya. También tenemos un oficio del Poder Judicial, por el cual informa respecto de ejecución presupuestaria del primer semestre partida Poder Judicial año 2023. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Pamela Giles. Presidente, me gustaría saber, no viene nada de eso en la cuenta hasta donde pude escuchar, si ha habido alguna respuesta del oficio que enviamos por la situación de una menor del hogar Maipú en Penco, y a lo cual se sumaba una gestión que iba a hacer el jueves pasado el presidente de la comisión. Muchas gracias, diputada Giles. Señor secretario. Sí, señor presidente. Respecto a la consulta que hace la diputada señora Giles, nosotros en su oportunidad enviamos un oficio dirigido directamente a la directora nacional del Servicio de Atención Especializada a la Niñez, o mejor niñez, como también es su nombre reducido que tiene, consultándoles por las gestiones y qué protocolo han seguido respecto a la situación de la desaparición de la menor del hogar Maipú, que es residencia dependiente de este servicio en Penco, la 8ª región. Y esto con copia con un oficio remisor en que le recordábamos tanto al general Monraz como al señor subsecretario, que en esa oportunidad estaban presentes, que ellos iban a ofrecer sus buenos oficios para que la policía también active más la investigación del caso. Respecto a eso, no hemos recibido información, estimado presidente. Muchas gracias. Sobre el punto, diputada Santibáñez. Sí, presidente, yo no creo en las casualidades, ni solamente en las causalidades, y creo que acá la pregunta yo la escuché justamente en una comisión anterior, dicha por la misma diputada Pamela Giles. El tema es que hay una ley que se llama extraviados, ley desaparecidos, que está sin reglamento vencido, digamos, desde el día 27 de abril. A mí, si se pudiera agregar a eso, sé que esta comisión yo vengo de reemplazo, pero bueno, podemos participar en todas las comisiones. Es una comisión que se le dio un plazo de 6 meses de tener el reglamento, del día 27 de octubre hasta el día 27 de abril. Estamos en agosto y se podrían haber evitado muchas búsquedas que de repente no tienen los protocolos necesarios, como una lista unificada entre las policías, y usted ya sabe los detalles, entre el Servicio Médico Legal y el Registro Civil. Muchas gracias. Si es que desde aquí puede quedar en acta para que el Ministerio del Interior tenga las competencias de poder presentar un protocolo, yo se lo agradecería. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto a la pregunta inicial de la diputada Pamela Giles, tal cual señala el secretario, no existe respuesta todavía del oficio ya enviado. El presidente no me señaló ningún resultado de la gestión. Le haremos pregunta al diputado Leiva en su momento. Respecto a lo que señala la diputada Santibáñez sobre el reglamento de la ley de extraviados, es algo que ya hemos discutido en varias oportunidades en esta comisión sobre la demora excesiva en la generación de los diferentes reglamentos.
reglamento. De hecho, en la semana pasada discutimos respecto a algo parecido sobre una ley en particular y sería interesante si la comisión pudiera también enviar el oficio pertinente al Ministerio del Interior respecto a la dictación del reglamento de la ley de desaparecidos que, tal cual recuerda la diputada Santibáñez, venció el día 27 de abril. ¿Estaría de acuerdo la comisión para enviar ese oficio? Ya. Diputada Giles. Bueno, justamente me parece muy atingente lo que nos señala y nos aporta la diputada Santibáñez y me parece muy bien que hayamos como comisión resuelto enviar un oficio para pedir que se cumpla un plazo que es imposible porque ya se cumplió. Pero en relación a la preocupación precisa respecto a esta niña, mi información oficiosa, por cierto, porque no podemos entregar el nombre de la niña y no tenemos a las instituciones correspondientes que se supone que funcionan en este país las instituciones. Efectivamente ese día estaban acá tanto un altísimo oficial de Carabineros como el subsecretario y ambos señalaron que se harían parte para resolver esta situación y mi información es que la niña aún está desaparecida. Entonces no sé qué más pudiéramos hacer, presidente, porque en realidad claro, es como arar en el mar, ¿cierto? Hay una cantidad gigantesca de situaciones. Yo estoy muy preocupada de cuando se empiece a hurgar en lo que pasa en las fundaciones que se dedican supuestamente al cuidado o a hacer programas para el mundo de la niñez y la adolescencia en este país, donde hay una cantidad de fondos que seguramente no... desde hace muchos años no van a donde tienen que ir. En este caso en particular, presidente, yo no sé si hay alguna otra acción que pudiéramos hacer, porque efectivamente es increíble que hemos mandado un oficio y la idea sería que hubiera algún tipo de acción para poder encontrar a esa niña. Muchas gracias, diputado. Secretario, ¿existirá algún tipo de acción, además de los oficios que hemos estado reiterando, para poder conseguir algún tipo de respuesta? Lo que hace normalmente es una reiteración, puede ser. Lo otro también habría que agregar que se envió... Esto sucedió En las unidas, en las Comisiones Unidas. Gracias, presidente. En las Comisiones Unidas se trató el tema así, de repente apareció y decidieron enviar un oficio a la Comisión Especial Investigadora del Servicio de Atención Especializada de la Niñez, que es la Comisión 17, en la cual nosotros lo que hicimos fue enviar copia de los oficios que se han enviado al Servicio de Atención Especializada de la Niñez para los efectos de que la Comisión, pidiéndole sus buenos oficios, porque ya están en contacto directo con el servicio a través de la Comisión Investigadora. También se hizo eso, señor presidente. Lo otro que podríamos reiterar al servicio en tal, porque el servicio en realidad es el principal responsable, porque es una residencia que depende del servicio. Y bueno, eso ya se me ocurre. Entonces vamos a reiterar nuevamente la solicitud. No obstante lo anterior, también creo que nosotros como parlamentarios podríamos hacer otro tipo de gestiones, llamar por teléfono, por ejemplo, al ministro de Desarrollo Social y a la directora nacional de dicho organismo. Sí, que es más o menos reciente, ya fue, sí, tenemos una nueva. Sí. Pero por lo mismo, sí, tratemos también de generar ese tipo de acciones. Eso. ¿Ya? Perfecto. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Le ruego que me permita una licencia porque hay una situación de especial gravedad que creo que es relevante que no quede para el final de la sesión. Acaba de salir publicado en La Tercera buena parte del contenido de lo que se discutió en la sesión secreta de reglas de uso de fuerza de las Comisiones Unidas. Entonces, en virtud de eso, quería solicitarle que por favor remitamos esos antecedentes a la Comisión de Ética para que se inicie una investigación tendiente a establecer quién pudiera haber sido quien filtró las conversaciones que tuvieron lugar en ese momento, porque independiente de que la conveniencia o no conveniencia, de que pueda o no saberse por la opinión pública lo que en esa reunión se discutió,
Creo que todos hacemos un compromiso, incluso una promesa o juramento cuando asumimos nuestros cargos aquí en la Cámara de Diputados, y uno de esos compromisos implica guardar el secreto y el sigilo de todo lo que se converse en estas sesiones secretas. Yo creo que esto es una situación de especial gravedad, que tiene que ser investigado, tienen que establecerse las responsabilidades éticas respecto de esto, y eventualmente también esto acaba de ocurrir, así que estamos todavía hablándolo con mis asesores. Si es que hubiera la posibilidad de algún tipo de responsabilidad de otra envergadura, también vamos a derivar esos antecedentes a quien corresponda, pero en principio yo creo que esto debería ser derivado a la Comisión de Ética. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. No he visto los temas de prensa, pero si es que es así, esto configura no solamente una infracción ética, esto es un delito. Por lo tanto, sería interesante, apenas tengamos todos los antecedentes, a través también de acuerdo de la comisión, pasar no solamente los antecedentes a la Comisión de Ética, sino que además desarrollar las averiguaciones para poder presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público. ¿Ya? Ofrezco la palabra sobre la diputada Pamela Giles. Sobre el punto, bueno, me entero también efectivamente en este momento y recuerdo que, aparte, por supuesto, estoy de acuerdo con pasar inmediatamente todos los antecedentes a la Comisión de Ética, que un caso parecido que tuvimos fue la Comisión de Ética actuó de oficio inmediatamente y además aplicó, entiendo que una pena ejemplar, aparentemente es lo que ha dicho el vocero de la comisión, que es su presidente. Entonces yo me sumo a la necesidad de enviar, ojalá lo antes posible, los antecedentes, porque hay reunión de la Comisión de Constitución mañana, la mañana. No, diputado Benavente. Yo solamente también sumarme, a mí me parece gravísimo el hecho que se haya filtrado lo tratado en la sesión, digamos, y la verdad es que, como dice usted, presidente, esto es un delito que va más allá de la Comisión de Ética, pero yo creo que igual tengo que pasarlo a la Comisión de Ética porque, o sea, o fueron las ministras, los auditores o nosotros, y no creo que hayan sido ni las ministras ni los auditores de las Fuerzas Armadas, así que yo creo que como señal hay que pasarlo a la Comisión de Ética porque yo, bueno, no es que sospeche, pero claramente salió de los miembros de algún integrante de esta Cámara. Me parece bien, enviemos todos los antecedentes a la Comisión de Ética, recabemos antecedentes por si acaso se llega a configurar efectivamente el delito y entregaremos los antecedentes también ante el Ministerio Público si corresponde. ¿De acuerdo, presidente? Entonces? De acuerdo. Ya. ¿Sí? Ya. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Se termina la cuenta. La orden del día está establecida que esta sesión, la número 114, ha sido citada con el propósito de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales, boletín 12.213-07. Se ha invitado al efecto al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien ha sido leído su excusa, y al señor Subsecretario de Justicia, quien nos ha acompañado en toda la tramitación de este proyecto de ley. Agradecemos la presencia del señor Subsecretario, don Jaime Gajardo. Tengo entendido que está acompañado por algunos de sus asesores. Y hoy día nos corresponde retomar la votación en particular. Tengo entendido que los asesores nuestros asesores se han reunido con el Ministerio de Justicia en orden a consensuar unas indicaciones que son las que se nos han presentado respecto a los artículos sobre reglas comunes del 480E al 480H y artículos sobre procedimientos, salvo el artículo sobre interviniente que corresponde del 480J hasta el 480P. Le voy a ofrecer primero la palabra al señor subsecretario. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas que están con usted ahí en la sesión y también a quienes están conectados telemáticamente. Efectivamente, tal como usted señala, los asesores del Ministerio, junto con los asesores parlamentarios, trabajaron en una simplificación del procedimiento en el cual se establecieron un conjunto de artículos y el único que, o sea, todos los artículos cuentan con la aprobación de los asesores, el único que estaría que quizás sería de todas maneras bueno revisarlo porque no contó con la total aprobación de los asesores, sería el de intervinientes.
pero el resto, en cuanto al procedimiento, estarían, entendemos que ok. Y en la última sesión quedamos precisamente de trabajar este artículo o esta propuesta general en cuanto al procedimiento y se iba a comenzar también a revisar el procedimiento para la determinación de la concesión, denegación o revocación de la libertad condicional y artículos siguientes que están en el artículo 480 y siguientes. Eso, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Entonces, he consultado a los diferentes parlamentarios, efectivamente existiría un acuerdo en orden a las materias establecidas en los artículos relativos a las reglas sobre reglas comunes y procedimientos, salvo el artículo sobre interviniente donde no se llegó a acuerdo todavía. Por lo tanto, en términos operativos, señor secretario, esta propuesta de indicaciones deberíamos suscribirlas. Señor presidente, como se ha hecho como procedimiento sistemático en los casos anteriores, dado que se trabajó, se hizo esa mesa técnica y este acuerdo, con ese requisito que los integrantes de la comisión suscriben como una indicación parlamentaria. Exactamente. Entonces, estas son las últimas que nosotros... A ver, existían críticas respecto a las reglas comunes del procedimiento, en particular el establecimiento de una serie de principios. Entonces, pedimos que nuestros asesores pudieran sentarse con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo, y estas son las propuestas de acuerdo que existió, ¿ya? Entonces, yo invitaría para que la suscribieran todos los parlamentarios. ¿Sí, diputada Giles? Claro, presidente, para que quede en acta, como saben la mayoría de ustedes, pero algunos no lo sabrán y yo lo reitero, a mí me parece que no existe en la legislación algo así como llamado mesa técnica, ¿ya? Este es un invento de este gobierno, en realidad lo inició Piñera y sacó parlamentarios o asesores de parlamentarios, peor aún, ni siquiera los parlamentarios, para llegar a unos acuerdos fuera del Parlamento. A mi juicio, eso es algo que se tiene que producir acá, ¿me entiende? Por lo tanto, yo y mis asesores no participamos por ningún motivo en ninguna mesa técnica, que es una cocina externa a las comisiones del Congreso, en mi opinión, ¿ya? Por lo tanto, me parece a mí que deberíamos actuar reglamentariamente, presidente. O sea, yo no estoy para que me pasen un papelito al que se llegó a acuerdo fuera de la Cámara, aunque los demás titulares de esta comisión quieran hacerlo. A mí eso no me parece procedente, que una persona de la Secretaría me pase un papel para que yo lo firme y que usted nos inste a firmarlo. A mí me parece que lo que compete es que se presenten acá estas indicaciones, se vea quiénes las quieren firmar y quiénes no, y se proceda, ojalá, posteriormente a hacer un comparado en que estén estas indicaciones, y luego se proceda legislativamente como corresponde a reglamento, presidente. Muchas gracias, diputada. Estas son indicaciones que fueron preparadas no solamente por nuestros asesores en la mesa con el Ejecutivo, sino que además fueron producto y fruto de la discusión que se llevó adelante al interior de la comisión. Y para facilitar el proceso de discusión es que se arribó en este trabajo con las indicaciones claras que dimos dentro de la discusión de esta comisión. Y la idea, obviamente, es, hecha la propuesta, la firmará aquellos parlamentarios que deseen suscribir la indicación. Yo en mi caso ya la firmé, por lo tanto, al estar ya esta materia discutida, no en una, sino en varias sesiones de esta comisión, proceder a la votación en particular de este articulado, insisto, de una discusión que ya se desarrolló. Y también invitar a los parlamentarios que quieran suscribirla, que puedan suscribir las indicaciones que se están presentando en estos momentos. ¿Sí? Diputada Giles. Me temo, presidente, que hay un problema para que usted pueda proceder de esa manera, y me veo en la obligación, creí que con lo que había dicho anteriormente bastaba, en ponerlo en conocimiento y hacerle por su intermedio, presidente, la pregunta a la Secretaría, si es que fuera del caso, si es que quiere usted respondérmelo. A mí me parece que lo que corresponde reglamentariamente, presidente, es someter a votación lo que está en el comparado. Y solo si lo que está en el comparado no fuera aprobado,
pasar a reemplazarlo por indicaciones que se presenten posteriormente a eso, ¿ya? Para proceder de otra manera, según entiendo, reglamentariamente usted necesitaría el acuerdo del total de la comisión, acuerdo que no ha sido tomado previamente y que si fuera pedido en este caso yo no doy, aparte de que no ha sido pedido. Tengo la impresión de que esa es la manera reglamentaria de proceder y que cualquier otra cosa como la que usted propone, que es votar estas indicaciones que acaban de ser presentadas en este momento, primero, antes del comparado que se nos ha presentado, no estaría sujeto a reglamento, presidente. Esto con un signo de pregunta al final. Sí, ya, muchas gracias, diputada. Pero quiero recordar de que, tal cual me hace presente el señor secretario, cuando entramos en la discusión de esta materia en particular, se tomó el acuerdo unánime para suspender y desarrollar este proceso. Y lo sometimos a votación y suspendimos la votación de este capítulo para pasar al capítulo siguiente, que era el de libertades condicionales, llegando al acuerdo de que, llegando la propuesta de indicaciones que iban a trabajar, se iba a llevar adelante el retomar la discusión desde ese momento. Ese acuerdo se tomó en su momento. Ahora, la pregunta es, si es que llegadas las indicaciones que están ya suscritas por lo menos por 2 parlamentarios, ¿podemos votarlas sin que esté en el comparado o procede a votar el comparado previo a llevar adelante eso, señor secretario? Que es lo que consulta la diputada Giles, si no me equivoco. Bueno, en materia de la regulación de la tramitación de las indicaciones, señor presidente, existe siempre la posibilidad, en este caso, de que se puedan presentar hasta el momento mismo antes de la votación de la norma respectiva. En realidad existe bastante flexibilidad en ese sentido. Puede ser hasta un solo diputado de pronto que presente su indicación solito, y igual vamos a tener que considerarla, ¿ah? Entonces, en realidad, desde el punto de vista reglamentario, existe con mucha flexibilidad para que los diputados puedan ir presentando nuevas iniciativas que vayan a incidir en la modificación del texto legal propuesto, del proyecto legal propuesto. Pero en la misma línea, señor secretario, presentada, por ejemplo, la indicación ahora, lo que pregunta la diputada Giles es, ¿debemos votar primero las indicaciones que aparecen en el comparado? ¿Tenemos que esperar que esa indicación ingrese al comparado? ¿Podemos votarla también incluida con el comparado? Sí, no, el comparado está elaborado exclusivamente para la mayor claridad, digamos, de los diputados al momento de votar. Al momento de la votación, ¿cierto? Es el presidente el que, cuando hay más de una indicación, porque cuando hay una sola indicación, el procedimiento es que se procede a votar la norma del proyecto con la indicación, en primer lugar. Si esta es rechazada, se pasa a votar la norma original, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando hay más de una indicación que incide en una norma del proyecto, que podría ser este el caso, entonces el presidente establece el orden, ¿ah? ¿Con cuál votamos primero? Porque el procedimiento siempre es, el presidente decide, por ejemplo, que se vota con esta, que son las últimas, por ejemplo, en virtud del acuerdo anterior y qué sé yo. Y en el caso de que esta indicación sea aprobada, se rechaza, se entiende reglamentariamente rechazada las otras. Ya, ok, me queda muy claro. Diputado Sánchez, diputada Giles. Muchas gracias, presidente. Sin perjuicio de eso y para mayor claridad, yo lo que me gustaría solicitarle es que en el proceso de votación, dado que son indicaciones que se están incorporando recién, se dé lectura total al texto de cada una de las indicaciones, se indique al menos verbalmente cómo concuerda esto con el texto que tenemos enfrente, para efecto de que, considerado lo que está diciendo el secretario, todos podamos tomar conocimiento efectivamente entre qué alternativas básicamente estamos discerniendo y saber cómo operaría, y que se indique también por el señor secretario cómo operaría la votación, o sea, qué ocurriría en, ¿cómo decirlo?, en su defecto, qué operaría en su defecto en el caso que no se rechazara la indicación que se está poniendo en votación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputada Pamela Giles. Presidente, a mí me parece que se complejiza esta situación por cuanto, primero, yo no he preguntado en ningún momento respecto de la habilidad o no para presentar indicaciones. En el momento, lo que he señalado es que yo no estoy de acuerdo con las mesas externas a la Cámara que, a mi juicio, reemplazan de manera ilegítima
el trabajo de las comisiones y lo llevan a un lugar como la Moneda o el ministerio tal o cual, cosa que a mí no me parece y que me parece que a la opinión pública tampoco le parece. He dicho claramente que mi objeción respecto de lo que estamos a punto de hacer dice relación, una vez presentadas estas indicaciones aquí frente a nuestros ojos, firmadas por 2 parlamentarios, con el orden que se va a producir esta votación. Si es que no estuviera establecido un orden en nuestro reglamento que se verifica en el material que se nos entrega vez a vez, que por supuesto puede ser modificado, entonces el presidente de la comisión tendría un poder omnímodo. Estaría, presidente, que usted en este momento hiciera otra indicación y la pusiera en votación para poner en segundo, tercer y cuarto lugar las que siguen, ¿ya? Hasta aquí hemos hecho una tramitación durante 6 años seguido con usted mismo, presidente. Existe un orden para las indicaciones y la forma en que se votan, que no está dado por el deseo personal del presidente, sino que está dado por una mezcla de a qué parte del artículo van a modificar por la fecha en que fue presentada, y eso a su vez se pone en un compendio por escrito. A mí me gustaría que aclaráramos muy bien esta situación, por favor, porque si no creo que nos podemos meter en un problema. Diputada, yo creo que el secretario fue súper claro en la explicación respecto a esto, y esto se basa en lo que señala el mismo artículo 296 del reglamento, que señala al final, en su inciso segundo, en todo caso es el presidente quien fijará el orden de la votación. La proposición original se votará con cada una de las adiciones o modificaciones. En caso de ser rechazada en todas estas formas, se votará en su forma original. Es decir, y si hay indicación incompatible con la proposición original, se votará primero aquella en el orden que el presidente determine. Sí, es justamente eso. Es justamente eso. Si hay indicaciones, y habla solamente respecto al proceso de votación y habla respecto a las indicaciones, adiciones y modificaciones. El artículo 296. Entonces, de acuerdo a lo señalado por la Secretaría, y vamos a ingresar al proceso de votación y tal cual lo ha solicitado el diputado Sánchez, vamos a iniciar una por una leyendo desde la propuesta del artículo 480E, igualdad y no discriminación. Determinó no partir con libertad condicional, sino que partir con las reglas. Con las reglas, que ya están, ¿existe acuerdo en eso? Sería esas. En eso sí. Sí. Patricio, lo que correspondería es comenzar entonces, dado lo que se está decidiendo ahora, es con la página 10 del comparado. Volver a la página 10. Ya, pero no, lo que se había establecido era el continuar con el 480p. Lo que sucede es que el acuerdo había sido que íbamos a suspender la discusión y íbamos a partir con los otros mientras se llegara a acuerdo respecto a lo que habíamos suspendido. Y como ya lo suspendido existe un acuerdo, vamos a retomar con lo suspendido. Ya, ok. Donde Si la comisión así lo decide, no hay problema. O sea, se cambia el acuerdo. Sí. Se cambia el acuerdo. O sea, existe acuerdo respecto a las indicaciones que ya son las que conversaron. Una por una, tal como tú lo dijiste, vamos a ir discutiendo, leyendo, una por una, exacto. Tenemos en el comparado en la página número 10, ¿cierto? Tenemos en la columna más hacia el medio, ¿cierto? El texto de la indicación parlamentaria, que señala que el artículo 480D, digamos, que hay que poner todo esto en contexto, se refiere a la no discriminación arbitraria. Dice no discriminación arbitraria. El régimen penitenciario es incompatible con todo privilegio o discriminación arbitraria y solo considerará aquellas diferencias exigidas por las políticas de segmentación encaminadas a la reinserción social y a salvaguardar la seguridad del imputado y condenado y de la sociedad. La huelga de hambre constituirá siempre una falta grave. Por su parte, tenemos, dice artículo 480 de la indicación del Ejecutivo. ¿Dónde está eso? En la siguiente página. Sí.
tenemos la propuesta del Ejecutivo en relación con lo que es la no discriminación. Está en la siguiente página, en la 11, que es principio de igualdad y no discriminación. Estas son, digamos, los dos textos que originalmente estaban como en, digamos, en ciertos niveles de colisión. En el ejercicio de la actividad penitenciaria y en la ejecución de sanciones penales, la Administración Penitenciaria deberá tener en cuenta las necesidades individuales y colectivas de las personas privadas de libertad. En ningún caso, la Administración Penitenciaria podrá establecer distinciones o exclusiones, preferencias o restricciones carentes de justificación razonable, de conformidad a lo dispuesto en la Ley número 20.609, que establece medidas contra la discriminación. En relación con este tema, es que está esta nueva propuesta que señala artículo 480E, igualdad y no discriminación. En el ejercicio de la actividad penitenciaria y en la ejecución de sanciones penales, la Administración Penitenciaria deberá tener en cuenta las necesidades individuales y colectivas de las personas privadas de libertad. En ningún caso, la Administración Penitenciaria podrá establecer distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones carentes de justificación razonable, de conformidad a lo dispuesto en la Ley número 20.609, que establece medidas contra la discriminación. En particular, no se consideran como discriminatorias aquellas diferencias exigidas por políticas de segmentación, encaminadas a la reinserción social y a las características de los distintos regímenes penitenciarios que puedan determinarse en atención a situaciones de seguridad. Las personas sujetas a detención o prisión preventiva podrán acceder a las actividades educativas, formativas, deportivas, culturales, éticas y espirituales que se lleven a cabo en el establecimiento penitenciario y a los servicios de salud. Esa es la propuesta, presidente. Le damos la palabra primero al Ejecutivo, señor subsecretario. Bien. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, tal como leyó el señor secretario, lo que hace esta propuesta es, se trabajó en conjunto con todos en esta mesa de trabajo, y básicamente lo que hace es hacerse cargo de las distintas preocupaciones que surgieron en el debate al interior de la comisión. Entre otras cosas, de simplificar en general los principios, establecer 4 grandes reglas comunes, dentro de las cuales está esta de igualdad y no discriminación, establecer una idea base que está en el primer párrafo de esta indicación en cuanto a el ejercicio de la actividad penitenciaria, una segunda regla vinculada con las actividades que podrían considerarse discriminatorias, una tercera que tiene que ver con las personas privadas de libertad como medida cautelar personal, y la necesidad de que estas personas también puedan tener programas de formación o de reinserción social, lo que es una dimensión que hoy por hoy es muy relevante para aquellas personas que se encuentran privadas de libertad en prisión preventiva. Entonces, se establecieron esas 3 grandes ideas que surgieron precisamente del debate en la comisión, y hubo acuerdo en parte, hubo acuerdo en esto, en refundir y construir este nuevo artículo como reglas comunes al procedimiento. Muchas gracias, señor subsecretario. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? No. Sí, la redacción quedó bien. ¿Ya? Ofrezco que la votamos entonces, hacemos la votación por unanimidad. ¿Estaría de acuerdo? Y Catalina Pérez. Ya. Tome la votación nomás, señor secretario. Señor presidente, para la historia de la ley, entonces se procede a votar el artículo propuesto 480E, igualdad y no discriminación, ¿cierto? Cuya presentación ha sido apoyada parlamentariamente en esta sesión mediante la indicación que se acaba de leer. Veamos, don Gustavo Benavente, a favor. Sí.
Pero, ¿qué le íbamos a favor? No, que le íbamos a votar por unanimidad. Ah, que está ley Baila Casa, sí. Perfecto, a favor. Muy bien, don Gustavo. Diputada Marisela Santibáñez, A favor. a favor. Muy bien, a favor. Doña Pamela Giles no está en este momento. Don Andrés. Doña Catalina Pérez, que está online. A favor, secretario, gracias. Gracias, señora diputada. Tenemos don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, don Luis Sánchez. Don Gonzalo Vinter no está. Don Raúl Leiva estaba, ¿no? ¿Estaba recién? Está manejando. Ah, no puede. Y entonces nos tocaría, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Gracias. No, está Leiva de presidente, yo estoy En forma accidental. subrogando. Sí, señor presidente, Me toca ha subrogar. sido aprobado por unanimidad. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Aprobado el artículo. A todo esto, y disculpe que me salga del tema, pero el presidente titular me acaba de informar de que se puso en contacto con el secretario general de la Cámara y remitió la nota e iba a hacer además de inmediato la denuncia ante Fiscalía por los hechos presentados por el diputado Sánchez, por si acaso. Ah, lo va a hacer ya el secretario general. Exacto. Perfecto. ¿Ya? Pero nosotros seguimos con la cuestión Nosotros de la continuamos ética. absolutamente Ya. en ambos sentidos. ¿Ya? Ya. Pasamos entonces al 480F, proporcionalidad. Sí. Sí. Tenemos 480. Presidente, Adelante, no sé Federica. cómo lo quiere resolver usted, pero había un 480D, que era el principio de la dignidad, que ese, en la nueva propuesta se deja fuera, porque se acuerda que lo que explicaron, que los principios generales se iban a mantener, entonces muchos de estos artículos iban a De hecho, no iban a estar aquí. Sí, sí. No, de hecho, lo que yo voy a proponer, terminó la votación de estos artículos, pero en definitiva, el 480D, porque la propuesta de indicaciones dice 480E, pero corresponde efectivamente al 480D y el 480E unidos. Por lo tanto, vamos sacando después cada uno de los demás rechazados por ¿Reglamentariamente? sí, por incompatibilidad con lo ya acordado. Es que no son O- incompatibles necesariamente. Sí, diputado Sánchez. Sí, lo que decía Margarita recién, no es que sean incompatibles propiamente tal, es que hay algunos que derechamente se eliminan porque no hubo acuerdo respecto de los mismos. Recordemos que en estadios anteriores de la discusión de este proyecto de ley, cuando se presentaron las primeras indicaciones por parte del Ejecutivo, no hubo mucho consenso respecto de muchos de estos principios. Entonces yo creo que lo que procedería acá es que se vote, se pongan esos en votación y que si es que efectivamente hay un acuerdo de eliminarlos, porque se llevó un entendimiento de que la estructura de este proyecto de ley tiene que ser una distinta, entonces correspondería que eso lo rechacemos. Muchas gracias. Pero más tener esa situación, porque tiene que ser todo. Sí, pero a ver, respecto al 480D del Ejecutivo, que sería el principio de dignidad de la persona, que no se contempla en este, sí, pero respecto al 480D original, que es la indicación de Alessandra Leiva, London, Sánchez, Vinter, Giles y La Vaca, y del 480E del Ejecutivo, esos serían incompatibles Sí, y se por lo fueron. tanto no hay ningún problema. Sí. Por lo tanto, quedaría por votar el 480D, que es el principio de respeto a la dignidad de la Hay persona. varios que están en la misma situación que el de dignidad. Ya, estupendo. Entonces ¿Podemos verlos juntos? ¿Ah? ¿Podemos verlos juntos los principios, no? O sea, para votarlos todos. Pero preferiría que votáramos Ya. toda la A propuesta de ver. indicaciones para orden y después nos vamos con lo demás. Bueno, ok. Ya, perfecto. Todos Entonces, juntos. aquí está. Señor presidente, la siguiente propuesta que habría que votar está pendiente. Es que en el de proporcionalidad, que habría que leer ahora, que es el 480F, G. proporcionalidad, Sí, F. Está relacionado con el G. Principio de proporcionalidad. sí. Mm, Y hay del una nueva Ejecutivo. indicación también que acaba de presentar, que Sí. también vamos a tener que dar lectura. Sí. Entonces, señor presidente, en relación con el principio de la proporcionalidad, nos encontramos con que está contenido en la propuesta del Ejecutivo, en la página 12, 480G, principio de proporcionalidad.
Dice, en la actividad penitenciaria, las decisiones de la administración penitenciaria deberán ser idóneas, necesarias y proporcionales en cuanto a su duración e intensidad para alcanzar la finalidad deseada. En la actividad penitenciaria no se podrá emplear rigor innecesario ni desproporcionado. Luego tenemos la propuesta que acaba de ser suscrita parlamentariamente, que se refiere a la proporcionalidad, señalando en la actividad penitenciaria las decisiones de la administración penitenciaria deberán ser idóneas, necesarias y proporcionales en cuanto a su duración e intensidad para alcanzar la finalidad deseada. En la actividad penitenciaria no se podrá emplear rigor innecesario ni desproporcionado. Bueno, la verdad es igual a la 480G, la que está presentada aquí. Sí, sí. Y tenemos la propuesta del diputado señor Luis Sánchez, que dice 480F, proporcionalidad. En la actividad penitenciaria, las decisiones de la administración penitenciaria deberán ser idóneas, necesarias y proporcionales, en cuanto a su duración e intensidad para alcanzar la finalidad deseada. Y efectivamente, entonces elimina el último párrafo que está acá, que está tanto en el 480G como en la propuesta que tenemos, y el párrafo que se elimina es el que dice: en la actividad penitenciaria no se podrá emplear rigor innecesario ni desproporcionado. Esa es la diferencia entre la propuesta y la del diputado. Ya, estupendo. Dejamos primero al Ejecutivo para que explique la indicación. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Tal como leyó el señor secretario, las propuestas en cuanto al contenido del artículo son idénticas. La diferencia radica en el hecho de que se elimina la palabra principio de proporcionalidad y se deja como dentro del párrafo de reglas comunes, la que ya señalamos previamente, y ya se votó, de igualdad y no discriminación, y una segunda regla común en cuanto a proporcionalidad. Se elimina la palabra principio de, dejando solo proporcionalidad. Ese es el acuerdo alcanzado en la mesa técnica, con el objeto precisamente de simplificar esta parte. Hubo una discusión larga sobre si contenía o no contenía principios esta ley en particular. Se llegó al acuerdo que no, porque el código, como modifica el Código Procesal Penal y el Código Procesal Penal ya tiene principios, se entendería que reconduce a las reglas generales del Código Procesal Penal, por lo cual era innecesario incorporar principios dentro de este acápite del Código Procesal Penal. Por lo mismo queda como proporcionalidad. Entonces, si ustedes leen la propuesta última, firmada por los asesores, o sea, firmada por los parlamentarios, más la propuesta del Ejecutivo, lo que cambia es solo que al comienzo del artículo, en el título del artículo, se eliminan las dos palabras, principio de, y el resto es igual. Y entiendo que la propuesta del diputado Sánchez es exactamente también la misma, y él lo que había hecho era eliminar principio de en su indicación original al proyecto. Eso, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Entendiendo un poco la propuesta que hace el diputado Sánchez, permítame hacer una consulta previa. Cuando se emplea el rigor o las decisiones de la actividad penitenciaria, ¿de qué manera puede ser rigor innecesario ni desproporcionado? Porque siempre la aplicación de una medida puede ser, nunca ser proporcionado. Entonces, me gustaría poder entender un poco eso para poder establecer el debate y las diferencias entre ambas indicaciones. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Debo decir que me interpreta perfectamente la intención detrás de la indicación. Evidentemente, yo creo que hay un acuerdo transversal, me atrevo a asumirlo, de que nadie quiere que exista en la actividad penitenciaria un rigor innecesario. Ahora, el problema acá, y quienes somos abogados lo entendemos bien, es que estas normas tienen que estar bien definidos los conceptos. Y me atrevo a decir que creo que en ninguna norma se define lo que es en sí rigor innecesario o lo que es en sí desproporcionado. Entonces ahí veo el problema principal, que es que esto podría de nuevo quedar entregado a interpretaciones judiciales que sabemos son bien complejas, en ocasiones incluso peligrosas, porque dejan un ancho de manga para la interpretación judicial mayor que por lo menos el que a mí me acomoda.
Entonces, por lo mismo, creo que es más razonable que eliminemos esta parte del artículo. A mí el resto del texto me parece perfecto, que eliminemos esta parte del artículo donde dice: en la actividad penitenciaria no se podrá ocupar rigor innecesario ni desproporcionado, a menos que pueda ofrecerse aquí en esta discusión una redacción que sea un poquito más clara y que nos dé la tranquilidad de que la interpretación judicial, el marco de interpretación judicial de este concepto va a ser más claro y acotado. Muchas Sí, gracias. sí, diputado Benavente. Presidente, además a mí me parece que hay un tema quizá un poco de técnica legislativa que puede llegar a confundir, porque si le estamos obligando a la actividad a la administración penitenciaria a desarrollar una conducta que sus medidas sean en un sentido que sean proporcionales. Por otro lado, la misma norma le estamos prohibiendo hacer lo contrario. Entonces, todas estas normas que obligan a una cosa y prohíben a la conducta contraria, que como que pueden alterar incluso la carga de la prueba, pueden confundir un juez y el juez en realidad no va a saber a qué someterse. Entonces, a mí me parece también, la última frase también me parece un poco de más. También concuerdo que los conceptos, qué es lo que es rigor innecesario, qué es desproporcionado, es bastante ambiguo. Y por último, también creo que confunden porque de una u otra manera afirmamos ir en una dirección y prohibimos la dirección contraria. Sí, efectivamente, diputado Winter. En realidad, solamente para que el subsecretario, le voy a dar la palabra al señor subsecretario. Lo que sucede es que en la primera fase de la indicación se establece claramente que en la actividad penitenciaria las decisiones de la administración penitenciaria deben ser idóneas, necesarias y proporcionales en cuanto a su duración e intensidad para alcanzar la finalidad deseada. Entonces, al igual de lo que se ha planteado aquí, siento que existe cierto nivel de contradicción cuando establecemos esas medidas, que después diga, ¿sabe qué? Pero en la actividad penitenciaria no se podrá emplear rigor innecesario ni desproporcionado. Pero si ya eran proporcionales, las medidas deben ser proporcionales. Entonces existe cierto nivel de contradicción en la norma misma y podría generar algún tipo de conflicto. Y nunca una medida va a llegar a ser proporcionada, es decir, es difícil encontrar esa proporcionalidad en la medida penitenciaria. En esa materia estamos. Diputado Winter. Señor subsecretario, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Sí, hacerme cargo de dos cosas. Lo primero es que, como sabemos, las normas jurídicas se contienen o se han clasificado en dos tipos de normas, principio y regla. El tipo de norma a la cual hace alusión el diputado Sánchez son las conocidas por la teoría del derecho como regla, es decir, normas que permiten algo específico, prohíben algo específico o mandatan o facultan algo específico. Y por ende son reglas que se cumplen o no se cumplen, ¿ya? Esa es la característica de las reglas. Sin embargo, los ordenamientos jurídicos contemporáneos han incorporado otra categoría de normas jurídicas que son los denominados principios o reglas o mandatos de optimización, ¿no? Mandatos de optimización, principios o reglas de optimización, que es precisamente el tipo de regla que estamos discutiendo en este momento, o sea, el tipo de norma que estamos discutiendo en este momento. En el artículo 480F, que se incorporaría al Código Procesal Penal, no existe una regla en el sentido, podríamos decir, clásico de la misma, es decir, no es una norma jurídica que manda, prohíbe, permite o faculta algo, sino que lo que hace es entregar un espacio de optimización de una decisión penitenciaria en este caso, por lo cual entrega un ámbito de discrecionalidad, pero con ciertos márgenes y con un deseo o con una propuesta de fin último, que sería que en el ejercicio de una facultad no se utilice desproporcionadamente la fuerza. En ese sentido, lo que hace en la primera parte la norma jurídica es entregar esta idea general como optimización de la misma, y en la segunda parte ser muy categórica en aquello que debiera ser desproporcionado o innecesario. Efectivamente, pareciera ser como una contradicción, pero en estricto rigor no lo es, porque lo que está planteando es que se tiene que utilizar el principio de proporcionalidad en la actividad penitenciaria. Efectivamente, uno podría decir, sabe que la última parte de ese artículo es innecesaria y nosotros no tendríamos inconveniente
como ejecutivo en que salga. Lo que sí quiero plantear es que no tiene que ver con que se le entregue o no se le entregue un ámbito de aplicación mayor a la interpretación del juez, porque precisamente este tipo de normas que decidimos acortar y dejar en solo 4, que son estas reglas comunes para el procedimiento de ejecución, lo que hacen son mandatos de optimización de cómo se van a entender el resto de las reglas que sí son, se cumplen o no se cumplen, se prohíbe o se permite algo, se faculta o se mandata algo. No sé si me explico. Entonces, quiero que eso lo quede súper claro para el debate que estamos teniendo, porque si usted ve la norma anterior, tampoco son normas clásicas en el sentido de que fueran reglas propiamente tal. A diferencia, por ejemplo, del ámbito de aplicación de la ley que lo aprobamos en las sesiones anteriores. Entonces, en ese sentido, en cuanto a proporcionalidad, el artículo tal y como está planteado no tiene una contradicción en sí mismo, ¿ya? Hay un mandato de optimización en la primera parte que podría ser innecesaria la última parte, pero no es contradictorio. Eso quería decir. Muchas gracias, señor subsecretario. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Entiendo la interpretación que hace por su intermedio subsecretario, esta idea de un mandato de optimización, o sea, un ideal al cual, lo pongo bien en simple, básicamente un ideal al cual estaríamos buscando alcanzar. El problema es que dentro de este marco, que estamos hablando en términos bastante generales de lo que es el derecho penal, todas estas normas tienen efecto, o sea, no es un delito, un tipo penal propiamente tal de lo que estamos hablando acá. No sé si procedería entonces que hablemos tanto así de la tipicidad, pero eso evidentemente tiene otros efectos, por ejemplo, que puedan hacer esto aplicable sanciones disciplinarias sobre el personal de gendarmería, porque se estimaría aquí que si es que un tribunal interpreta que efectivamente se cumplió lo que esta norma establece en este texto, estamos hablando acá que exista algún tipo de rigor innecesario o alguna desproporción en la forma como se ejerce la actividad propia de gendarmería. Por un lado, sería completamente ininteligible por parte de gendarmería qué significa esto, a menos que haya un reglamento posteriormente que baje esto a una concreción más práctica, que según lo que dice por su intermedio subsecretario, entiendo que esa no es la intención, porque lo piensan como un ideal, de cierta forma, un mandato de optimización. Pero va a tener un correlato de esto, o sea, yo ya lo puedo ver, porque así es como funcionamos en Chile. Va a tener esto un correlato de sanciones disciplinarias en contra de gendarmería, porque algún juez va a resolver en un caso u otro que existió alguna desproporción, un rigor innecesario. Entonces, en ese caso, sí no estaríamos cumpliendo indirectamente con un estándar que ya está afianzado en el derecho penal hace tiempo, que es que para el caso del funcionario de gendarmería se le estaría aplicando una sanción sobre la base de una norma que le hace imposible a él entender cuáles son los márgenes de la conducta a la cual tiene que abocarse. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que esto es peligroso. Valoro que, por su intermedio, el subsecretario dice que el Ejecutivo no tiene problemas de eventualmente eliminar esto. Porque, insisto, si es que estuviéramos simplemente en el mundo de establecer normas como ideales, como objetivos prácticos o como objetivos teóricos o idílicos a los cuales buscaríamos alcanzar como sociedad, a mí me parecería súper bien. Pero en este caso, en una norma de estas características, lo que estaríamos estableciendo indirectamente es un efecto respecto de la forma como Gendarmería realiza sus funciones. Eso podría ser perjudicial para los funcionarios de Gendarmería, y en este caso no les estamos dando ni siquiera la posibilidad de que ellos puedan entender bien cuál es el marco concreto dentro del cual tienen que conducir el desempeño de sus funciones. Y en ese sentido yo creo que es mejor que simplemente eliminemos esta línea. Muchas gracias. Yo creo que el Ejecutivo ha dejado claro también la posición de ellos, no abriría mayor debate respecto del tema, yo preferiría que votáramos inmediatamente. Votamos entonces la indicación del diputado Sánchez. Bien, señor presidente, como usted lo después en ejercicio de sus facultades, votaremos en primer término la indicación del diputado señor Luis Sánchez. Y si se aprueba, se cae todo el resto. Sí, reglamentariamente pasaría eso tanto con la propuesta que va acá, digamos, de la mesa técnica, como la que tenemos en el comparado en la 480G de la página 12.
Lo voy a leer por última vez. Proporcionalidad, 480F, proporcionalidad en la actividad penitenciaria. Las decisiones de la administración penitenciaria deberán ser idóneas, necesarias y proporcionales en cuanto a su duración e intensidad para alcanzar la finalidad deseada. Don Gustavo Benavente. A favor de la indicación del diputado Sánchez. A favor de la indicación, señor Sánchez. Doña Marisela Santibáñez. Me abstengo. Abstención, doña Marisela. Doña Pamela Giles. Me voy a abstener y le voy a pedir después, presidente, la posibilidad de adjuntar mi votación al resto de las indicaciones. Ya. Doña Pamela Giles, abstención. Don Andrés Lonton. Doña Catalina Pérez, por favor. ¿Me puede dejar para el final? Perfecto. Perfecto. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario, A muchas favor, gracias. don Luis Sánchez. Don Gonzalo Vinter. Presidente, yo voy a votar en contra. Creo que la frase que está en cuestionamiento en la eventual aprobación de la indicación no tiene contradicción alguna con el enunciado anterior. Sí creo que podría estar contenida en el enunciado anterior, por lo tanto podría ser inocua, pero creo que además no agrega ninguna novedad y los eventuales peligros que se han planteado no tienen ningún sentido porque la redacción ya está en el actual reglamento de Gendarmería y en el Manual de Derechos Humanos de Gendarmería, y además tampoco creo que haya dificultad de parte de los jueces de discernir qué significa proporcional ni qué significa necesario, toda vez que incluso la expresión necesario está en la descripción del homicidio calificado. O sea, desde hace 200 años que nuestros jueces tienen que estar determinando cuándo ha sido necesario o innecesario para producir un efecto un determinado castigo, de hecho, en el caso del homicidio. Por lo tanto, yo no veo la confusión y voto en contra de la indicación por eso, presidente. En contra, don Gonzalo Vinter. Don Raúl Leiva. Sí, presidente, elevar la proporcionalidad y necesidad a rango legal, sin perjuicio que se encuentre en los reglamentos, me parece del todo pertinente. No es óbice ni se contradice con la disposición, con lo aprobado anteriormente. Yo voy a votar a favor. A favor de la indicación de don Luis Sánchez. Don Raúl Leiva. Diputada Catalina Pérez, que la teníamos pendiente. Gracias, secretario. En contra. En contra. Doña Catalina Pérez. Señor presidente. Sí, yo ya planteé mis reparos respecto a esto y me quedo con lo que señaló el subsecretario también, en orden a que efectivamente esta parte final del inciso es inocua absolutamente y se contienen los principios generales dentro de la primera parte, por lo tanto voy a votar a favor de la indicación. A favor, señor presidente. No nos falta nadie, ¿no? Tenemos 4 votos a favor, señor presidente, 2 votos en contra y 2 abstenciones. No logra la mayoría de la indicación. Rechazado. Porque no logra la mayoría. 4-2-2. Sí, ya, por lo tanto votamos la propuesta original de proporcionalidad. Sí. 480F, señor presidente, que se acaba de firmar en esta ocasión. En votación. Don Gustavo Benavente. Tengo, presidente. Abstención, don Gustavo. Abstención. Doña Marisela Santibáñez. A favor. A favor. Doña Pamela Giles. Presidente, voy a volver a pedirle que ojalá al término de esta votación pueda someter al acuerdo y voy a votar a favor de esta indicación. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor, secretario. A favor. De nada. Don Luis Sánchez. En contra, señor secretario. En contra, don Luis. Don Gonzalo Vinter. A favor. A favor, don Raúl Leiva. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención. 6, 1, 1, señor presidente.
Aprobado. Someto a la unanimidad de la comisión para poder agregar los votos de la diputada Pamela Giles en la votación. Pero cambia el resultado. Podría cambiar el resultado porque ¿Ah, en esa nomás? Sí, porque se ya votó. Ah, ya, ok. Sí. Ya, perfecto. Sí. Ya, a la unanimidad. Fue en el primero que hubo una unanimidad Sí, que no respecto al estaba. primer artículo. No cambia el resultado, así que eso ya está bien. Sería 600. Sí, es que votamos uno solo. Ese sería 600. Sería la votación, ¿en qué sentido? A favor. A favor. Entonces tenemos... sería un voto más a favor, por lo tanto sería 600. Ya, perfecto. Diputado Winter también. Y agregaríamos también el voto del diputado Winter. 600, don Gonzalo también, ¿ya? Sí. Perfecto. Don 700. Gonzalo, doña Pamela. Agregados. Sigamos entonces. Entonces pasamos al 480G. Comunicación de la Administración Penitenciaria con los tribunales encargados de la ejecución. Ya. Sí. Aprobado. 480G. Comunicación de la Administración Penitenciaria con los tribunales encargados de la ejecución. Esto no tiene ningún equivalente. Vale, ¿eh? Busquémoslo. Acá, el 480J. Sí. Señor presidente, como para partir por el contexto, ¿cierto? Tenemos en la página 15 del comparado el artículo 480J, que está en la indicación del Ejecutivo de 9 de diciembre del año pasado, que es principio de comunicación, que dice: la Administración Penitenciaria velará por la oportuna comunicación de las personas sujetas a su custodia o vigilancia con los tribunales encargados de la ejecución, a fin de garantizar los derechos individuales y colectivos de las personas sujetas a su atención, custodia o vigilancia. En especial, lo hará respecto de aquellas cuestiones que pudieran afectar la ejecución de las penas y las medidas de prisión preventiva y detención. Y en el caso de la propuesta que ha sido suscrita en esta oportunidad, en esta sesión, respecto al mismo artículo 180G, es la misma redacción, pero sí se elimina el término principio de la redacción anterior. En realidad esa es la diferencia. Queda en proporcionalidad. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, tal como ya he señalado, son 4 las reglas comunes que se estarían estableciendo para el procedimiento de ejecución, 2 ya votadas y esta que originalmente la indicación del Ejecutivo decía principio de comunicación, y la innovación que se hace es establecer que es comunicación de la Administración Penitenciaria con los tribunales encargados de la ejecución. De esa manera queda el encabezado del artículo 480G y es parte de estas reglas comunes. El contenido del mismo, ya señor secretario, es similar a la indicación propuesta por el Ejecutivo y la indicación también propuesta por otros parlamentarios, que es la que se recoge en esta indicación común de la mesa técnica. Muchas gracias, señor subsecretario. ¿En votación? Perfecto. 480G. Mesa técnica. Sí, comunicación de la Administración Penitenciaria con los tribunales encargados de la ejecución. Esa es. Ahí está. En votación entonces la propuesta, ¿cierto?, que se ha suscrito y que acá se acaba de referir el señor subsecretario, 480G, don Gustavo Benavente. No está don Gustavo. Doña Marisela Santibáñez. A favor. A favor, doña Marisela. Doña Pamela Giles. A favor. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor, gracias. De nada, señor presidente. A favor. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor también. Don Gonzalo Winter. Perfecto. Don Raúl Leiva. A favor, don Raúl. Yo la mojo al bien al final, pero voy a votar al presidente primero, para que quede bien para el final. A favor. A favor. Ahora sí, don Gonzalo. A favor. Don Gonzalo a favor también. Entonces tenemos unanimidad, presidente. Tenemos 1, 2, 3.
456700. Aprobado, 700. Sí. Pasamos entonces al 480H, separación y segmentación. Perfecto. 480H, separación y segmentación. ¿Cuál es su equivalente acá? No, eso no tiene. ¿No tiene? Ah, ya. No. Ya, ok. Sí, artículo 480H, que viene en la propuesta que ha sido suscrita en esta ocasión, exclusivamente. Separación y segmentación. La Administración Penitenciaria deberá garantizar que en el proceso de integración, reinserción y rehabilitación de las personas privadas de libertad se cumpla con los principios de separación y segmentación. Eso, señor presidente. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, primero que todo, señalar que esta es una regla nueva que no se encontraba ni en la indicación del Ejecutivo, que surgió precisamente de las discusiones que se dieron al interior de la comisión cuando se comenzaron a discutir las indicaciones. Esto en particular lo propuso el diputado Soto, haciendo eco de una regla que se incorporó en la ley 21.527, en el artículo 7 de la ley 21.527, que es la que reforma o establece un nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente, porque reforma las reglas de la responsabilidad penal adolescente y crea el nuevo servicio de reinserción social juvenil. A raíz de aquello, que ya es una norma para el sistema juvenil, el diputado Soto propuso incorporarla como una norma para el sistema adulto. A nosotros nos parece del todo conveniente, es una indicación que va a entregar un mandato muy concreto a la administración penitenciaria en algo que ya realiza, pero no con rango legal, por lo cual nos parece una norma del todo adecuada para una ley como la ley de ejecución de pena. Muchas gracias, señor subsecretario. Someto a votación. Bien, señor presidente, 480H, don Gustavo no está. Doña Marisela Santibáñez. A favor. A favor. Doña Pamela Giles. A favor de la ley Soto. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. A favor, doña Catalina. Don Luis Sánchez. A favor. A favor, don Luis. Don Gonzalo Vinter. A favor también. Don Raúl Leiva. A favor. Y, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 700. Aprobado. Entonces pasamos inmediatamente a los artículos sobre procedimiento y ingresamos. Nos queda. Resolvamos entonces Todo de regla. Sí, nos queda algunos todavía. Dejaríamos entonces. Terminamos primero con regla y después entramos por Ya, regla. estupendo. Pero para establecer el primer principio, todo aquello incompatible se entiende por rechazado por incompatible inmediatamente. Quedarían algunas. Que no hay nada que sea incompatible, porque lo incompatible ya estaba rechazado. ¿Ya? Lo que pasó es que el acuerdo fue dejar fuera algunos Sí. artículos porque están las reglas Sí. generales. Sí. Entonces no hay incompatibilidad para otras. Ya, ok. Y se lo juntamos todo eso. Se podría juntar todos y hacer una única votación. ¿Damos un paraguaso? Sí. Sí, yo creo que sería, diputado Sánchez, antes de hacer la propuesta. Muchas gracias, presidente. Yo creo que aquí, primero que nada, corresponde establecer cuáles fueron las que me fueron, en el fondo, rechazadas por considerarse que son incompatibles con las recientemente aprobadas, cuáles serían las que no son incompatibles y que por lo tanto se someterían ahora a votación, y me imagino darles lectura de esas para que procedamos. Entiendo que estaban sugiriendo una votación conjunta, me parecería bien. Gracias. Ya, ok. La primera de los artículos que ha quedado sin votación está en la página 11 del comparado, que fue presentada por el Ejecutivo, artículo 480D, principio de respeto a la dignidad de la persona. En el ejercicio de la actividad penitenciaria y en su control judicial prevalecerá el respeto a la dignidad de la persona.
Bajo ninguna circunstancia las personas sometidas a la atención, vigilancia o custodia de la administración penitenciaria podrán ser sometidas a torturas, a premios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a vejaciones injustas o ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas relacionadas con la ejecución de la ley. La siguiente que ha quedado pendiente es en la página 12, 480F, principio de legalidad. La actividad penitenciaria y su control judicial se desarrollarán de conformidad a la ley, respetando siempre las garantías y derechos fundamentales establecidos por la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. La siguiente que ha quedado pendiente, porque lo demás ha sido rechazado reglamentariamente, es el 480H, principio de presunción de inocencia. Página 13, el comparado. Las personas que se encuentren bajo custodia de la administración penitenciaria sin haber sido condenadas serán tratadas en todo momento como inocentes. La detención y prisión preventiva se cumplirán de manera que no provoquen otras limitaciones que las necesarias para evitar la fuga, garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad y de aquellas que cumplieron funciones o que por cualquier motivo se encontraren en el establecimiento penitenciario. Las personas sujetas a detención o prisión preventiva podrán acceder a las actividades educativas, formativas, deportivas, culturales, éticas y espirituales que se lleven a cabo en el establecimiento penitenciario y a los servicios de salud. En este inciso final de este artículo, eso ya fue aprobado en el artículo 480E sobre igualdad y no discriminación. Ese mismo inciso fue copiado en la propuesta que ya fue aprobada. Y el último artículo que quedaría pendiente es el principio 480, letra I, principio de resguardo y protección, página 14 del comparado, principio de resguardo y protección de los datos personales. La actividad penitenciaria y su control judicial deberá resguardar y proteger aquellos datos personales de los cuales tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Especialmente deberá resguardar y proteger los datos sensibles de las personas privadas de libertad, sujetas a su atención, vigilancia o custodia, de conformidad a lo dispuesto en la ley. Los datos e información de carácter personal de las personas privadas de libertad serán secretos y no podrán ser divulgados sino en la forma y casos previstos por el legislador. Sin perjuicio de lo anterior, toda persona sujeta a vigilancia o custodia de la administración penitenciaria tendrá derecho a ser informada, así como también su abogado o abogada, respecto de su situación procesal y penitenciaria actual contenida en su expediente individual. Esos serían los 4 artículos. Sí, como esto ya fue materia discutida y estos principios se encuentran ya establecidos en las diferentes normativas que nuestro país contiene y estamos abordando las reglas comunes, invitaría a la Comisión a rechazar en bloque estos 4, a no ser que alguien se oponga y quiera que votemos uno a uno. ¿Lo rechazamos conjuntamente? ¿Habría acuerdo de la Comisión? ¿Ya? Estupendo. Ya. Pasamos entonces inmediatamente. Sí, lo mismo, todo. Sí, sí. Sí. Así es. Ya. Pasamos entonces inmediatamente a artículos sobre procedimiento 480J. Estamos en procedimiento judicial. Ahí está. Estamos en procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de la pena. Bien. Señor presidente, tenemos acá como propuesta. ¿Sí? Vamos bien, vamos ¿Sí? bien. ¿Su equivalente? Estamos en la página 15, ¿cierto? El artículo 480 acá ya se votó anteriormente. Sí, está rechazado reglamentariamente. Después, el artículo 480E sobre materias de conocimiento de los tribunales, que está en la página 16.
ya se aprobó una redacción nueva, pero ya está resuelto ese punto. Las dos que están en el comparado fueron rechazadas, se aprobó una tercera alternativa de redacción. Ya. Después, siguiendo en la página 21 del comparado, seguimos en la página 21 del comparado. Ya. Lo relativo a la reclamación previa también ya fue aprobado, la indicación parlamentaria, se cayó reglamentariamente la del Ejecutivo. Ya. En 480G de derecho a efectuar solicitudes y reclamos también ya fue resuelto. Se aprobó el inciso primero de la indicación parlamentaria y el inciso segundo de la propuesta del Ejecutivo. Respecto a intervinientes, que sería la página 23 del comparado, ahí aún, según lo que se nos ha informado, aún no hay propuesta. ¿No hay acuerdo? No hay acuerdo aún, todavía Ya. están pendientes de resolución de cuál sería la propuesta. ¿Cuál, perdón? Eso En sería intervinientes. interviniente, página 23 del comparado. Y en el artículo 24, la página 24 del comparado, que se encuentra la 480L etapas, ahí ya comienza el nuevo bloque de acuerdos que se están proponiendo, donde vienen las indicaciones que se acaban de proponer. Y que sería, en la nueva aquí está ¿Ya? la nueva propuesta, tramitación, prueba, y todas estas reemplazarían a todas las que están en el comparado, completamente. ¿Desde la J o desde la I? De la I. Desde la I. 24. Etapas. Esa etapa se caería, Ok. porque todo lo otro ya viene. Le podemos conversar preguntar al subsecretario si efectivamente reemplaza la totalidad. Yo creo que sí. Sí. Para chequear Señor eso. subsecretario, esto reemplazaría diga usted. Escuchando atentamente la explicación de Margarita y efectivamente reemplaza al resto del proyecto desde tramitación a etapas a continuación y efectivamente, tal como señalaba al comienzo de la sesión, el único artículo en el que tenemos pendiente un acuerdo con el resto de los asesores es el de interviniente. Pero en todo el resto que ustedes tienen ahí a la mano, tramitación, pluralidad de solicitud y acumulación de procedimientos, término del procedimiento, actuación de oficio, renuncia y desistimiento, medidas provisionales y recursos, tenemos acuerdo con la mesa técnica. Ya. Vámonos Sí, tal uno, cual uno, hicimos en la otra línea. Entonces, vamos a la de tramitación. Ya. Mira, esta es la primera. Esta etapa, ¿cierto? Etapas, ya. Va, esta. Peñe. Diputada Pamela Giles. Presidente, yo no sé si usted tuviera bien preguntarle por su intermedio al diputado Sánchez si estaríamos en disposición, una vez que ya hemos conocido los contenidos, quizás es innecesario, presidente, que procedamos a verlos uno por uno en la votación, porque ya estamos más o menos de acuerdo. No sé si eso es posible o no, y quizás podríamos proceder a una votación económica para terminar en esta sesión, salvo lo que nos faltaría, que es lo que está pendiente en la cocina ministerial. Muchas gracias, diputada Giles. Lo propusimos al comienzo, el diputado Sánchez señaló que él prefería que se votara 1-1. ¿Mantiene la misma postura? Listo. Vamos entonces con la 480J tramitación. Gracias, señor presidente. Como bien lo ha señalado Margarita, esta nueva propuesta dice relación con propuestas anteriores que están en la página 24 del comparado, que vendría a ser etapas, y la 480Ñ, que está La página 29. en la página 29 del comparado, ¿cierto? En la columna de la derecha. ¿Qué es lo que dice la propuesta? Dice, recibida una solicitud, artículo 480J, tramitación. Recibida una solicitud o reclamación, el tribunal encargado de la ejecución, aquí sugiero ver la 480Ñ, como para tener la paralela, porque ahí en esta parte se suscribe, se ajusta a la 480Ñ. Recibido una solicitud o reclamación, el tribunal encargado de la ejecución solicitará informe a la administración penitenciaria sobre el contenido de la misma para que lo evacúe dentro de un plazo no superior a 10 días. Si no me equivoco, es igual entera, salvo que tiene un inciso final nuevo. Sí, pero acá le agregaron
sobre el contenido de la misma. Eso es nuevo, el contenido de la misma. Luego, cuando la denuncia o requerimiento, la persona interesada, cuando por la denuncia o requerimiento la persona interesada manifieste temor a represalias por parte de la administración penitenciaria, se mantendrá reserva de su identidad si así se hubiera requerido. En caso de que los hechos contenidos en la solicitud revistan el carácter de delitos, el tribunal encargado de la ejecución remitirá los antecedentes al Ministerio Público. Recibido el informe, el tribunal resolverá sobre el mérito de los antecedentes contenidos en la solicitud o reclamación y en los informes, salvo que estimare necesario recabar mayores antecedentes. En tal caso, podrá requerir la información necesaria para una correcta evaluación de los hechos y citar al solicitante o reclamante o a la persona cuyo nombre, y al solicitante o reclamante y a quienes estimare pertinente a una audiencia. Con tales antecedentes el tribunal resolverá. En cualquier caso, el solicitante o reclamante podrá solicitar que se le cite a audiencia ante el tribunal previo a resolver, lo que será acogido siempre que hubiese peligro para la vida o la integridad física de la persona. Se podrá autorizar la comparecencia remota por videoconferencia de cualquiera de las partes que así se lo solicite a las audiencias judiciales de su competencia, si se cuenta con los medios idóneos para ello y si, en su opinión, dicha forma de comparecencia resultare suficientemente eficaz y no causare indefensión. Ahí termina la propuesta de 480J. Señor subsecretario. Presidente, por su intermedio, bueno, tal como leyó el señor secretario, lo que hace este artículo básicamente es simplificar la tramitación del procedimiento de ejecución. Establece lo que serían las distintas etapas que tendría el procedimiento desde que se recibe la solicitud o reclamación, las posibilidades o posiciones que tiene el tribunal para ir resolviendo esta solicitud y la necesidad de que se contemple una audiencia en el caso de que exista algún peligro para la vida de la persona que está realizando, para la vida o la integridad física de la persona que está solicitando esta solicitud, siempre con la posibilidad de que se realice de manera telemática, con el objeto de también hacerlo de manera más rápida y eficaz. Eso, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Hacer una consulta nada más, porque aquí el cambio principal que se hace, bueno, además de eliminar estas referencias a quien pudiere actuar en representación de otro, que fue una discusión que tuvimos en algunas sesiones, que era una norma que permitía de forma bastante genérica a cualquiera presentar estas reclamaciones en representación de un tercero. Me parece bien que eso se haya quitado. Pero también existe un nuevo último párrafo, y yo me quedo con una duda respecto de la redacción. No sé si yo estoy entendiendo mal o no, esto no es suficientemente claro. Cuando dice en su opinión, en la línea penúltima, voy a leer aquí el párrafo completo. Se podrá autorizar la comparecencia remota por videoconferencia de cualquiera de las partes que así se lo solicite a las audiencias judiciales de su comparecencia, si se cuenta con los medios idóneos para ello y si, en su opinión, dicha forma de comparecencia resultare suficientemente eficaz y no causar indefensión. Mi pregunta es, ¿en opinión de quién? ¿En opinión del solicitante? ¿En opinión de las audiencias judiciales de su competencia? No me queda suficientemente claro ese en su opinión. Entonces me gustaría saber de partida cuál es, de parte del subsecretario, cuál es la intención detrás, en opinión de quién. Y quizás, si fuera necesario, si es que los demás miembros de la comisión lo estiman, aclarar esta parte, porque a mí por lo menos me parece medio confuso y tendiente a que eventualmente cualquiera de las partes solicitantes
pueda señalar que basta con su mera opinión que respecto del cumplimiento de la circunstancia que esto resultare suficientemente eficaz y no causar indefensión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Señor subsecretario. Sí, presidente, por su intermedio, yo creo que bueno, lo primero, en el primer inciso del artículo se señala el sujeto que tiene la competencia para lo que se está hablando al interior del artículo, es decir, el tribunal encargado de la ejecución. Es el que recibe una solicitud y autoriza el conjunto de las medidas o decisiones que se toman una vez que recibe la solicitud. Entonces, el único que puede autorizar la comparecencia remota es el tribunal encargado de la ejecución. Personalmente, si para mayor claridad se quiere sustituir por el tribunal encargado de la ejecución podrá autorizar la comparecencia remota, ningún inconveniente de nuestra parte. Creemos que como quien tiene las competencias para todo lo que señala el artículo es el tribunal encargado de la ejecución. Lo que ocurre es que está escrito con sujeto pasivo, como se dice en la escritura, por decirlo de alguna manera. Pero el sujeto de esta oración pasivo es el tribunal encargado de la ejecución. Insisto, si para necesidad de mayor claridad se introduce este inciso con el tribunal encargado de la ejecución podrá autorizar la comparecencia remota, ningún inconveniente por nuestra parte. Sí, yo en lo particular no veo ningún tipo de inconveniente. A mí, o sea, de la lectura de la propuesta queda claro que esta es una facultad del tribunal encargado de la ejecución. No, pero de todas maneras que es libertad. ¿Ya? Se ha presentado una indicación por parte del diputado Sánchez en términos de poder agregar en el 480J, inciso final, reemplazar en su opinión por en opinión del tribunal. ¿Sí? Presidente, Señor subsecretario. Solo por una cuestión como de técnica, yo lo que haría es, en vez de ponerlo ahí al diputado Sánchez, lamentablemente como no estoy allá, quizá comenzar la frase del último inciso con el tribunal encargado de la ejecución, el tribunal encargado de la ejecución, sin coma, podrá autorizar la comparecencia remota por video. Queda mejor, porque si no, queda sujeto a la mitad de la oración y sabemos que la estructura gramatical es sujeto, verbo y predicado. A menos que tenga sujeto pasivo, que es lo que hace precisamente en este inciso. No, señor secretario. Sugiero, presidente, que como se trata de una indicación, sí, no la podría retirar nomás. Y lo que yo sugiero, digamos, que como la indicación está acá, los autores, que en este caso son usted, presidente, sí, y alguien más, diputada Santibáñez y diputada Giles. Diputada Giles. Sí. Si están de acuerdo con cambiar el tenor de la indicación. Absolutamente, sí. Y ponerle al tribunal encargado de la ejecución, con lo cual está de acuerdo don Luis Sánchez, ¿cierto? ¿Y queda así? Perfecto. Bien, Caleb. No, porque... Aquí está el original, que se está suscribiendo. Es cambiar Sí, queda perfecto. Además está en la historia de la ley, entonces todo esto es completamente innecesario porque el juez, si tiene alguna duda, va a recurrir a esta sesión. Ya, ahí está. Sí. Ya. Ya. Entonces quedaría con la indicación propuesta en el inciso final, quedaría el tribunal encargado de la ejecución podrá autorizar la comparecencia remota y sigue todo lo demás. ¿Ya? Perfecto. Ok, en votación. Bien. Como lo ha dispuesto el señor presidente, en votación el artículo 480J de la propuesta. Doña Marisela Santibáñez.
favor. A favor, Santibáñez. A favor. Doña Pamela Giles. Con la modificación propuesta por la afirmativa. Afirmativa. Doña Catalina, no está doña Catalina en este momento. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, don Luis Sánchez. Don Gonzalo Winter. A favor. Y señor presidente. Señor presidente, tenemos 500. Aprobado. Pasamos entonces al 480K de la prueba. Rechaza reglamentariamente etapas. Etapas de tramitación que está en la Sería 480I y 480Ñ, ¿cierto? También la N de... Ñ, Sí, 480I, 480Ñ. sí, no sé si esta también. También pongámosle. ¿Cuántos son los mínimos que necesitamos? ¿4? 4. Ya, tenemos el 480K, señor presidente, prueba. Los hechos relevantes para resolver un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se apreciarán conforme a la sana crítica. El tribunal encargado de la ejecución solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los intervinientes cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias mediante resolución fundada. Hay una correlato 480Ñ en la página 30. Página 3. Sí, pero en definitiva esta es la propuesta final. Sí, se caería. Sí, No, estoy solamente poniendo sobre exacto. aviso que se Sí, cae. estupendo. Entonces, en votación, el 480K de la prueba. 480K, prueba, doña Marisela Santibáñez. A favor. A favor. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Afirmativa. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Don Gonzalo Winter. A favor. A favor. Señor presidente. A favor. 500. Aprobado. Pasamos a la 480L, pluralidad de solicitantes y acumulación de procedimientos. 480L. El 480K que está en la 26. Página 26. 26. 25, 26. 480K. Pluralidad de solicitantes y también la 480 doble L es acumulación de procedimientos. Aquí se está fusionando dos que estaban en la propuesta de los parlamentarios por una propuesta única. ¿480 cuánto? Doble L, Doble L. que está en la página 21. Acumulación de procedimientos. Ya, entonces sería L, 480K. 480 doble L. K y doble L. Listo, señor presidente, 480K dispone lo siguiente: los hechos relevantes para resolver un procedimiento. Ay, no, estoy deseando. Cuando las pretensiones, sí. Cuando las, artículo 480L, pluralidad de solicitantes y acumulación de procedimientos. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas mediante única solicitud, salvo disposición legal en contrario. La Administración Penitenciaria deberá establecer formularios de solicitudes para facilitar el acceso a la justicia, los que estarán a disposición pública en los establecimientos penitenciarios.
Las personas solicitantes podrán acompañar los documentos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del formulario, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el tribunal encargado de la ejecución. El tribunal encargado de la ejecución podrá disponer de oficio o a petición de los intervinientes su acumulación a otros más antiguos con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Ahí termina. Señor subsecretario. Presidente, por su intermedio, bueno, tal y como se dio en la discusión parlamentaria, lo que hace la pluralidad de solicitantes no era algo que contemplara la indicación del Ejecutivo. Sí estaba contenida en indicaciones parlamentarias, en particular de usted, presidente, junto con el diputado Leiva, Alessandri, Longton, Sánchez y Gonzalo Vinter. Y lo que se hizo fue incorporar la pluralidad de solicitantes, más otros aspectos que salieron precisamente de la discusión parlamentaria. Sí, en particular esto se solicitó atendido que, como no tenemos todavía resuelto el tema de los intervenientes, que deberíamos resolverlos también, a juicio nuestro, la idea es que tanto las víctimas como el Ministerio Público también puedan ser partícipes dentro de estos procesos de discusión. Entonces queda adecuada la norma tal cual se solicitó, donde también la suscribió la diputada Pamela Giles, por si acaso. ¿En votación? Perfecto. 480L, pluralidad de solicitantes y acumulación de procedimientos. Doña Pamela Giles. Bueno, aquí estoy yo, pues aunque el subsecretario se olvide que soy firmante de la indicación original. No solo soy firmante de la indicación original, sino que si yo hubiera abandonado la sala, no tendríamos votación para terminar. Tenemos 4 personas en este momento en la sala. Así que para que se acuerde el subsecretario que aquí está la diputada Pamela Giles, voto a favor. A favor. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor. Don Gonzalo Vinter. A favor de la indicación de los diputados Ilavaca, Alessandri, Leiva, Longton, Sánchez y Vinter. Y, señor presidente. A favor. 400, señor presidente. 480M. 480M, término del procedimiento. Ya. Voy mientras tanto, busca el correlato, vamos a leer. 480M, término del procedimiento. Pondrán término al procedimiento la sentencia y la resolución que declare la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes. La sentencia del tribunal decidirá las cuestiones planteadas por la persona solicitante o reclamante, expresando sucintamente, pero con precisión, los fundamentos de hecho y de derecho en los que se base. La sentencia deberá advertir de los recursos que procedan contra la misma, el tribunal ante el que debieran presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan presentar cualquier otro recurso que estimen oportuno. En la página 36 ¿ya? está artículo 480R, la indicación del Ejecutivo, término del procedimiento. En la página 36. Sí, y también está en la página 32, 480P, conclusión del procedimiento. Ya. Señora, pondrán término, pero 480R, página 36, y 480P, página ¿cuánto era? 32. 32. Serían los correlativos de esta. 32. Conclusión del procedimiento, efectivamente. Señor subsecretario, ¿alguna observación respecto a este artículo? No, presidente, muy breve. Este artículo surge en la lógica de simplificar el procedimiento, tal y como señalaba el secretario y Margarita, lo que hace es refundir, podríamos decir, varias indicaciones, tanto del Ejecutivo como de parlamentarios y parlamentarias, entre otras el artículo
del Ejecutivo, del término del procedimiento, y el de sentencia también, porque contiene ambos contenidos, contiene este artículo de término del procedimiento y también varias indicaciones parlamentarias, llegando a esta indicación que nos parece que aúna adecuadamente lo que debe ser la resolución que ponga término al procedimiento con los contenidos que debe tener la sentencia del tribunal encargado de la ejecución. Ya, muchas gracias, señor subsecretario. Lamentablemente quedamos sin quórum para sesionar. Agradezco mucho la participación. Hubiera esperado que por lo menos estas indicaciones lo hubiéramos terminado de aprobar hasta el 480p, pero lamentablemente no podemos continuar con la tramitación de la comisión. Agradecido, señor subsecretario, agradecido a todos los funcionarios y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.